Un par de días han pasado desde que Rockstar lanzó su nueva actualización de Empresas Tapadera a GTA Online, y suficiente tiempo he tenido como para probar cada una de las actividades que nos ofrecen. Por tanto, hoy les traigo una guía rápida y completa para darnos cuenta si de verdad vale la pena la inversión en este nuevo DLC, desde qué comprar, cómo funciona y qué es lo mejor que puedes hacer para generar dinero lo más rápido posible. Así que quédate hasta el final para darte cuenta de los puntos claves y que no hagas una inversión de la que posiblemente luego te arrepientas. Entonces, a ver, para comenzar, Rockstar ha cambiado la dinámica para poder acceder a este nuevo negocio. No será tan fácil como acceder a la página del Maze Bank Foreclosure y comprarlo, sino que nos tendremos que dirigir al aeropuerto de Los Santos, donde nos encontraremos con Martín Madrazo. Es aquí donde comienza una cinemática extremadamente larga y vamos, que dura no sé si 5 minutos, pero a la misma vez es la que sirve para darnos la introducción a dos nuevos personajes, el señor Faber y Raph. Será al finalizar esta cinemática donde nos dejarán justo enfrente de la nueva propiedad, es el lavadero de autos de Hands On. A partir de entonces será nuestra elección si lo compramos desde la página del Maze Bank o desde el letrero que tenemos justo enfrente. Pero desde ya les digo que es más de lo mismo de lo que Rockstar nos ha estado dando en las últimas actualizaciones. Me refiero a una sola propiedad y sin nada de personalización. Pero bien, entonces el valor de este será de 1 millón, pero lo que tienen que tener en cuenta es que al comprarlo automáticamente van a desbloquear dos nuevas propiedades, pero que sí, también tienen que comprarlas. Hablamos de Higgins Elite Tours y Smoke on the Water, el primero con un valor de 900.000 y el segundo con 850.000. Y ahora bien, estos son los requisitos que necesitas para acceder a las nuevas propiedades, que como lo ves son 3, las cuales forman una red y desde ahí deriva el nombre Empresas Tapadera. Y ahora sí, entendiendo esto, por fin podremos poner en marcha nuestro negocio. Pero, ¿cómo funciona? Pues muy bien, como ya les mencioné, es una red de 3 empresas fachada, un lavadero de autos, uno de turismo aéreo y el último de entrega de medicamentos a base de plantas mágicas, los cuales son nuestra fuente principal de ingresos. Ahora bien, cuando accedamos desde la computadora de nuestro negocio encontraremos 3 apartados, uno que es autolavado, el segundo lavado de dinero y el tercero trabajos del señor Faber. Este último lo dejaremos a un lado ya que básicamente son misiones de contacto, es decir que no depende del negocio en sí. Pero continuando, cuando seleccionemos lavado de dinero nos enviarán a una serie de misiones que serán las de reabastecimiento. Para cada negocio tendremos 4 tipos de misiones distintas, las cuales no se las mencionaré una por una porque sería alargar el video innecesariamente, pero por mencionarles algunas, si hacemos misiones de lavadero de autos, las más comunes es que tengas que ir a robar dinero de las bandas rivales, o que literalmente tengas que ir a quemar dinero para hacerles caer su negocio. Ahora bien, las misiones de lavado de dinero de Higgins Elite Tours, la más común es la de recuperación de paquetes, que mediante un helicóptero Havoc tendremos que alcanzar unos paquetes que se atoraron en unos carteles o en algunas grúas, para luego poder ser entregados. Mientras que si hacemos misiones de Smoke on the Water, lo que más te tocará es el robo de fertilizantes. Lo que deben entender es que no importa qué tipo de misiones hagan, la paga siempre será un total de $35.000. Sí, escucharon bien, 35.000. Y es que a ver, aquí sí hay muchas cosas que debemos entender, porque si la paga es literalmente una basura, también podemos tomar en cuenta de que las misiones son súper fáciles. Además de eso, no tienen ningún tiempo de espera o cooldown, puedes hacer una tras otra sin parar, y eso con la única finalidad de aumentar tus ganancias. Pero para lo que sí tendríamos un tiempo de espera es para reclamar esos $35.000. Así que cuando terminemos la misión, Raph se encargará de lavar el dinero y pasados 10 minutos podremos encontrar nuestras ganancias en una bolsa de dinero en una mesita de nuestra habitación. Esta maleta, bolsa o lo que sea tiene una capacidad máxima de guardar $980.000. Así que sí, ni siquiera llega al millón. Así que algo a tener en cuenta que para llegar a ese límite de dinero debemos de realizar 28 misiones, y suponiendo de que nos vamos a tardar 10 minutos por cada una de ellas, te estarías tardando entre 4 horas y media a 5 para poder lograrlo, y ahí es donde se nos cae el negocio completamente, pues es demasiado tiempo invertido para muy poca ganancia. Y ya lo sé, aquí más de alguno dirá de que las misiones las hace en menos de 5 minutos, pero amigos, se les olvida de que estamos obviando la barra de alerta. Así es, esa que se encuentra en la parte de abajo de donde está el dinero obtenido, la cual
cual por cada misión de lavado de dinero que hagamos, esta aumentará un 10%. Es decir, que por cada 9 o 10 misiones la barrita estaría completamente llena, y como consecuencia no podríamos hacer más misiones de lavado de dinero. Y ya para bajar este nivel de alerta lo podremos hacer de una única forma, así que sí, haciendo más misiones, aunque estas en teoría ya serían un poco más legales. Bajaremos este nivel de alerta ya sea lavando autos, llevando a turistas en un helicóptero personalizado o entregando medicamentos a base de plantas mágicas. Pero en fin, realizar este tipo de trabajos bajará completamente tu barra de alerta, a la misma vez que te dejarán un poco de propina, pero siendo sinceros, esa cantidad de dinero es absurda. Pero lo que debes de tener muy en cuenta es que cada uno de los negocios posee su propia barra de alerta, es decir, que tienes que estar al pendiente de 3 de ellas, desde luego si es que quieres estar variando de misiones, si no pues bastará ignorarlas. Y para ya finalizar con el tema de las barras de alerta, todavía pueden ser un poco más tediosas, ya que por cada 48 minutos, o sea un día del juego, te aumentarán un 8% extra. Ahora bien, es momento de hablar de cómo generar dinero de forma pasiva, y prácticamente es lo mismo como en todas las propiedades que tenemos, es decir, una caja fuerte que cada día del juego te genera cierta cantidad de dinero. Lo novedoso de esta caja fuerte es que dependerá de cuántos negocios tengas en tu posesión para determinar la cantidad de dinero que te dará por día, o sea, cada negocio te da cierta cantidad de dinero, y si tu caso es como el mío que tienes los 23 negocios, entonces te darán los $30,000 cada día del juego. Además que si tienes los 3 nuevos negocios comprados y completas 15 misiones de cada negocio por cada día, es decir 45 misiones, las 3 empresas tapaderas te estarían pagando el doble. Entonces de $750 pasaríamos a 1.500 y de 30,000 serían 32,250, que la verdad no vale la pena. Pero los $30,000 están muy bien, pues te los dan por prácticamente hacer nada. Pero el aspecto a tener en cuenta es que esta caja fuerte se llena con $100,000, así que prácticamente por cada 2 horas y media tendrías que retirar ese dinero y así seguir maximizando tus ganancias. Y ahora bien, si creíste que eso es todo, pues aún nos falta una forma más de generar dinero, y es en lo que en mi opinión personal es la mejor forma de aprovechar este nuevo DLC, y esto consiste en prácticamente no hacer nada. Y es que ahora les explico. Si ya posees un club de motos y te has puesto a comprar todos los negocios, te habrás dado cuenta que la granja de hierba y el negocio de dinero falsificado son de los que menos ganancias obtenemos. Entonces, al comprar el lavadero de autos de Hands On, automáticamente vamos a recibir un 35% de aumento en las ventas de dinero falsificado. Así que si antes el máximo de venta era de 360,000, ahora pasaremos a casi $500,000. Lo mismo con el negocio de las granjas de mota. Con un 35% de aumento, las ventas serían de 425,000, siempre y cuando también compres el negocio de Smoke on the Water, ya que estos dos se encuentran relacionados. Y ya por último, al comprar el negocio de Higgins Elite Tours, obtendremos un 10% en la venta de las mercancías del hangar, con el cual podríamos obtener hasta 2.8 millones al completar una venta exitosamente. Y yo sé que todavía se preguntan cómo es que genero dinero sin hacer absolutamente nada, pero es que es muy sencillo. Los negocios de motero son los que se llenan más rápidos con suministros y también son los que más rápido producen. Y es que es mucho mejor enfocarte en los negocios que van a darte mucho más dinero que en los nuevos, que solamente es por el hype del momento. Así que lo que voy a recomendarles es que primeramente siempre roben los laboratorios clandestinos que les indica Gerald, ya que la mayoría de veces son suministros para este tipo de negocios. Y así de sencillo, si tan siquiera preocuparse por eso, podrían generar mucho más dinero. Ahora bien, si ustedes quieren reabastecerlos cada cierto tiempo, pues ya sería a elección de cada quien. Lo importante acá es aprovechar esa nueva bonificación, ya que por fin Rockstar hizo algo bien. Quizás no de la forma que debería de haberlo hecho, pero al menos es un plus para el juego. Así que para ir finalizando y como veredicto final, la verdad es que no recomendaría la compra de estos 3 negocios, pues la cantidad de atención que requieren es algo demencial, y más cuando el incentivo económico es demasiado poco. Pero si eres de los que te sobran millones en GTA Online y te gusta tener absolutamente
absolutamente todo tal y como a mí, pues adelante, que tarde o temprano recuperaremos la inversión. Pero si eres de los que a duras penas sobreviven el juego, entonces este negocio no es para ti. Hay muchas mejores inversiones, otras mejores propiedades con las que sacarás una bestialidad de dinero, siempre con tiempo y dedicación. Así que chicos, hasta aquí esta guía sobre el nuevo DLC de GTA Online Money Front, o empresas tapaderas como quieran llamarle. Y yo sé que se quedan otras cosas afuera, como los trabajos del señor Faber o los coleccionables diarios de Smoke on the Water, y por cierto los trabajos de Quickie Farm también, pero a decir verdad y en mi opinión personal, esos ya quedan fuera del negocio principal. Es por tal razón que no toco esos temas. Pero ya sin más chicos, háganme saber si el video les ha gustado dejándome su like, dejándome un comentario y si no es pedir mucho, una suscripción. Sin más que decir, nos vemos en el siguiente video.